Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nuevamente continuamos con la clase de la anterior semana. Hoy es la clase del martes 7 de julio, por lo cual ya les he pasado esto a WhatsApp, por lo cual voy a ir de manera rápida porque ya deberían haberlo visto. Esa era la idea de poder acortar un poco el tiempo. Este tiempo se nos va a resumir en poder ver todo lo que significa el primer trimestre, porque no puedo avanzar la materia si es que antes no conocen estas cosas o por lo menos ya la han visto. ¿Ok? Sigamos con el tema de lo que significa el hardware de lo que es la computadora. Hablemos de lo que significan las memorias. Vamos a ir un poco más arriba, por ejemplo, y nosotros nos vamos a poder ver que en la anterior clase nos quedamos en esta, en donde vimos una evolución en cuanto al tema de la evolución de la tecnología y obviamente la evolución de la computadora o la evolución de los procesos, de los procesadores que tiene obviamente una PC. Entonces, hablemos de lo que es la memoria principal o la memoria interna, más conocida como la memoria RAM, que tiene un poder de almacenaje de programas y datos. Es muy volátil, es costosa, pero siempre y cuando, obviamente, tengamos la unidad de medida adecuada. Antes se manejaba en bytes, en kilobytes, en megabytes y ahora se maneja en teras. Que es un tera, obviamente son 5.320 megas. Por lo cual, las memorias ya están yendo en función a lo que uno requiere para un equipo determinado. Hablemos también que todo lo que significa RAM es una memoria de lectura y escritura que permite almacenar programas y datos de uso. Es volátil porque obviamente desaparece cuando se apaga el computador y está en función a que esta memoria RAM se la utiliza prácticamente para poder almacenar programas que nosotros queremos. Por ejemplo, todo lo que significa el Microsoft Office, todo lo que significan programas adicionales para diseño gráfico, incluso para juegos. Obviamente la memoria tiene una determinada capacidad. Existen mayor cantidad de uso de marcas que antes era una sola marca, que era Intel, ahora existe mayor cantidad de marcas, como por ejemplo Kingston, que son marcas reconocidas, Adata, por ejemplo, que es otra marca reconocida, que va en función al requerimiento de la persona. Por ejemplo, si yo soy un diseñador gráfico, necesito tener una memoria RAM, o sea, una memoria que dé mayor rapidez a lo que significa la tarjeta de video y audio. Entonces, yo tengo que utilizar, digamos, una determinada marca. Hablemos del almacenamiento de la información. La capacidad de almacenamiento de la información de la memoria RAM se mide a través de un sistema similar, perdón, a través de un sistema similar al sistema métrico decimal, el cual se lo conoce como bit. La unidad de almacenamiento, las unidades de almacenamiento es un bit, es un kilobyte, un megabyte, un gigabyte, un terabyte. ¿Qué es un bit? Es una unidad básica de información, grupos de 8 bits. ¿Qué es un kilobit? Es un kbyte, ¿no? Que es equivalente a 1024 bytes. ¿Qué es un megabyte? Un mega equivale a 1024 kbytes, un gigabyte equivale a 1024 megabytes y un terabyte equivale a 1024 gigabytes. Esta es la evolución que hablábamos en la anterior clase, una evolución muy práctica, en la cual obviamente lo que yo trato de hacer es poder explicarles la evolución que ha tenido la tecnología en función también a las necesidades y requerimientos que se tienen. Hablemos de la memoria ROM. La memoria ROM solamente es lectura, solamente es para lectura, almacena los procedimientos básicos del funcionamiento del computador. Por ejemplo, para poder prender la computadora, solamente la memoria ROM almacena esto para que funcione, se pueda prender, pueda iniciar el Windows y pueda almacenar solamente cosas básicas y prácticas.
no es desechable por cuanto si el computador se apaga, esto sigue funcionando. Hablemos de dispositivos de entrada. Ustedes ya conocen esto, lo voy a pasar de manera rápida porque obviamente conocen los instrumentos de entrada de información que tiene un computador, como por ejemplo un mouse y por ejemplo el teclado, ¿no? Es lo más común que puede existir dentro de lo que significa la computadora, y también se lo conoce como periférico de entrada. Y esto nos ayuda a ingresar datos y a manipular los datos. Obviamente el teclado, que es una distribución de teclas alfanuméricas que tiene funciones y tiene un monitoreo del cursor para que nosotros podamos aprender qué es lo que significa el teclado y su uso. Obviamente dentro de lo que significa el teclado ha ido evolucionando dentro de lo que significa un teclado estándar hasta un teclado virtual, que obviamente ya lo conocemos, que son dispositivos con puerto Bluetooth, que nos ayuda, digamos, a poder manejar de mejor forma nuestro aparato celular o nuestro tablet. El mouse es un dispositivo que es de señalamiento en la pantalla, que sirve para ubicar el puntero en la pantalla y puede ayudar a hacer, tiene 2 o 3 botones, y lo cual nos ayuda, por ejemplo, a poder manipular de mejor forma los datos, a tener mayor velocidad en función a poder abrir y cerrar ventanas y poder, incluso para poder jugar, nos ayuda a tener mayor grado de accesibilidad a un juego. Obviamente dentro de lo que significan los teclados, los mouse, hay diferentes tipos de mouse, los mouse de escritorio, que lo estamos viendo aquí dentro de lo que significa una computadora, y obviamente los mouse de lo que significa nuestras queridas laptops, que obviamente son más digitales y son más de uso más rápido. Hablemos también de dispositivos de entrada de información, como por ejemplo el lápiz óptico, el escáner. Por ejemplo, este lápiz óptico o este escáner óptico se ve mucho en los supermercados para poder leer una determinada información introducida en un código de barra o, por ejemplo, lo que comúnmente ya conocemos como el código Q. El código QR, que nos ayuda específicamente a almacenar cierto tipo de información encriptada, y que estos dispositivos nos ayudan a ingresar la mayor cantidad de datos. Un escáner es una unidad de entrada de datos cuya misión es la de digitalizar gráficos, textos, fotografías y otros para un posterior proceso mediante la computadora. Hoy en día adquirimos mucho auge en el manejo de estos entornos multimedia, porque incluso hasta en el celular tenemos cómo poder escanear un documento o una fotografía. Otros dispositivos, digamos, de entrada de investigación. Aquí los gamers me van a poder ayudar, porque obviamente es un joystick que nos ayuda, digamos, a ingresar datos de movimientos rápidos para un determinado juego, ¿no? Tenemos un micrófono, los micrófonos obviamente nos ayudan a que yo pueda hablar, y existen ya programas inherentes que nos ayudan a poder traducir o poder poner en letras lo que nosotros estamos hablando. También vemos el teclado ergonómico, que nos ayuda a tener mayor comodidad, un lápiz óptico, el mouse de luz, la pantalla sensible al tacto, que es la pantalla touch, y el OCR. Los dispositivos de salida, ¿no? Entre ellos, obviamente, vamos a ver el tema del monitor, la impresora y un sistema de sonido que nos ayudan, digamos, a poder interactuar y a poder realizar operaciones o tareas mucho más rápidas, porque sin la pantalla, por ejemplo, no podríamos ver lo que estamos haciendo. La impresora nos ayuda a realizar impresiones de lo que hemos estado trabajando durante una estadía en una computadora, y también se lo conoce como periféricos de salida. Monitor es un dispositivo estándar de salida de computadora, el cual se presentan las respuestas del computador o los resultados de todo lo que significa el proceso. ¿Qué es un proceso?
obviamente de lo que nosotros conocemos como el trabajo en un Word, en un Excel, o en PowerPoint, en un Access, en un SPSS, el proceso que yo ingreso la mayor cantidad de datos, necesito un resultado. Y este resultado obviamente se lo ve a través del monitor. Los monitores obviamente van en función a la calidad del monitor, a lo que controla la tarjeta de video, y es una interacción entre el tema de la resolución y los píxeles que tienen las pantallas para poder determinar qué tipo de pantalla uno necesita en función a una tarjeta de memoria y en función a lo que significa el CPU. Obviamente, dentro de lo que significa el controlador de video, tenemos una tarjeta de video memoria que nos ayuda a reconocer que mayor la capacidad que uno necesita. Por ejemplo, ha habido una evolución en cuanto al tema de los monitores, ¿no? Los CGA, los EGA, los VGA, SVGA y XGA. Estos son las entradas que tienen la parte exterior de la computadora y nos ayuda especialmente a poder determinar mediante los píxeles y la resolución de la pantalla a cuánto lo podemos ajustar. Ahora podemos ver que existe el HDMI, el Ultra HDMI, que son para pantallas de definición mucho más altas, que pueden ayudar, digamos, a un determinado grupo de personas, por ejemplo, diseñadores gráficos, productores de video y audio, a que puedan tener mayor resultado en esta parte, con mejor imagen, mejor tamaño, mejor resolución a un costo de energía mucho más bajo. Los monitores LCD, que son pantallas de cristal líquido, que antes se utilizaban y en algunos casos se lo utiliza en las laptops, no son de carga eléctrica y tienen una imagen poca clara. Ahora han evolucionado en función a la gran tecnología que estamos viviendo actualmente. Existen pantallas que son no solamente LCD, son Ultra HD y que son pantallas táctiles que nos ayudan a poder ingresar, ¿no?, mayor cantidad de datos. Luego vamos a ver una simulación de impresión, porque obviamente la simulación de impresión va en función al código binario, ¿no? Yo proceso toda la información en esta parte, ¿no? Obviamente ingreso la mayor cantidad de datos posibles con ayuda de una memoria y obviamente el procesador se almacena en el disco duro. Lo vemos en la pantalla y obviamente esta información, ¿no?, se traduce en una impresión. Todo esto se lo maneja en código binario, entre ceros y unos, que han podido ver. No lo voy a volver a mostrar, ¿no?, porque en realidad la función específica de esto es que podamos ver de que si yo tengo una imagen, el código binario se traduce en poder delimitar esta impresión. Entonces, la computadora se maneja mediante este código binario entre ceros y unos, que posibilita, digamos, de que todo lo que nosotros estemos ingresando en la computadora por datos se realice lo que prácticamente es un trabajo final. Hay impresoras, obviamente vamos a ver las matrices de punto, las impresoras, la inyección a tinta y las láser, que son las más comunes. Por ejemplo, las matrices son las que utilizan, por ejemplo, los bancos, donde tiene mayor grado de preferencia. Las inyecciones a tinta, que son obviamente impresoras con tinta para el tema de color, o las que comúnmente ya conocemos, son las impresiones a láser a color. Dentro de lo que significa los criterios, son la calidad de la imagen, la velocidad, el nivel de ruido y el costo de operación. Esto hace que yo determine si mi costo de operación es grande o es alto o no es alto, en función a los requerimientos que yo necesito. Dentro de lo que significa la matriz de puntos, es de impacto, ¿no? Utiliza un cabezal de impresión de 9 a 24 pymes, que son unos diminutos puntos geográficos que ayudan a poder realizar impresiones. El modo de texto y gráfico es rudimentario, y esto es lo que, por ejemplo, sacan las impresiones los bancos, ¿no? Lo utilizan mayor cantidad de veces porque es bajo en costo, ¿no? Obviamente es una impresión de baja calidad. Las inyecciones a tinta crean una imagen directamente sobre el papel. Esto ya es un poco más evolucionado porque obviamente vemos la calidad de la impresión mucho más alta,
una resolución aproximada de 360p dpi, que nos ayuda a poder tener una imagen un poco más clara. Son un poco más silenciosas que las de matriz y obviamente son más rápidas y el precio es relativamente razonable. Y aquí vemos obviamente las impresoras a láser que tienen alta calidad de impresión, son muy costosas, son rápidas y silenciosas, e imprimen de 4 a 12 páginas por minuto. En realidad yo he visto impresoras que imprimen de 4 a 12 páginas por segundo, ¿no? Tiene una alta resolución de calidad en imagen y en texto, y obviamente el tóner que está asociado a pequeñas partículas de tinta o polvo de tinta que ayudan a imprimir este polvo de tinta y ayudan a convertirlo en el proyecto final. Son realmente ideales para oficinas. Vamos un poco más allá, vamos al tema de los plotters. ¿Qué son los plotters? Son impresiones gigantes que ayudan, por ejemplo, a imprimir planos grandes, imágenes más grandes, como por ejemplo banners, planos de casas para el tema de arquitectura, ¿no? Tienen, son a color y obviamente tienen una coordenada de inicio y fin que ayuda a tener una resolución de alta fidelidad y que podamos sacar impresiones más grandes que la de doble oficio o la de tamaño real. Dentro de los dispositivos de almacenamiento estamos la memoria auxiliar o secundaria, que es un disco flexible de 3,1, ¿no? También existían los super disquetes, ¿no? Los CD-ROOMs o los DVDs, los discos duros y las memorias portátiles. Esta ha sido también una gran evolución en cuanto al tema de dispositivos de almacenamiento externos que nos ayudan a trasladar información. En mis épocas había, por ejemplo, los disques de 3,1/4 o de 5,1 o 3,1/4. 3,1 o 5,1/4, que esto daba unos disquetes simplemente grandes, que solamente podíamos almacenar bits de información. Obviamente luego aparecieron el tema de los disquetes, que hasta los años 90 aparecía esto, y luego aparecieron los CD-ROOMs como nueva tecnología, no solamente en el tema informático, sino también en el mundo de la música, que te posibilitaba ya almacenar mucho más cantidad de datos, 512, y era muy fácil de portar. Luego aparecieron los DVDs y los Blu-rays que desplazaron en el tema de almacenamiento a estos dispositivos. Y luego apareció como gran novedad, obviamente, los discos duros externos y las memorias portátiles. Esto hace que tengamos mayor cantidad de capacidad en algo un poco más pequeño, portátil. Por ejemplo, yo tengo ya un disco portátil, una memoria portátil, o un disco duro portátil de 4 teras, ¿no? Ya hemos visto a cuánto equivale esto. Aquí vemos un poco el tema de las gráficas, cómo ha ido evolucionando el tema de los disquetes, el tema de los floppies o discs, ¿no? Que son componentes que han ido evolucionando conforme ha ido pasando el tiempo y obviamente esto se dispone en mayor cantidad de capacidad mientras va pasando el tiempo y eso obviamente favorece al consumidor final. La clasificación de las computadoras está en base a una clasificación que se utiliza de las formas de las computadoras actuales, ¿no? Que existen supercomputadoras, computadoras middlewares, mini computadoras y microcomputadoras, ¿no? Estas obviamente son servidores que nos ayudan a poder entender la magnitud de lo que manejamos en tema de datos. Por ejemplo, el SAE tiene uno de estos servidores para poder dar soporte técnico a lo que significa la plataforma. Comúnmente se lo llaman supercomputadoras, ¿no? Una supercomputadora, ¿no? Es una de las más potentes que hay, es capaz de procesar una asombrosa velocidad, ¿no? Tiene un alto costo, obviamente, sí, pero nos ayuda a tener un control permanente de todo el dato que fluye. Esto específicamente si tenemos, por ejemplo, la plataforma del SAE, nos permite poder tener a 100 personas, 200, 500, 700 personas conectadas a un mismo lugar
y distribuye esta computadora con mayor velocidad a cualquiera que pueda ingresar. Obviamente las capacidades de las supercomputadoras de hoy pueden volverse mucho más prácticas en función a los requerimientos que uno necesite. Obviamente está dentro de las computadoras Miiverse, que son este tipo de computadoras que nos ayudan a poder manejar, por ejemplo, este tipo de computadoras lo tiene la Cervecería Boliviana Nacional, que ayuda a manejar procesos y procedimientos mucho más prácticos en función a grandes cantidades de centralización de información, maneja mucho almacenamiento, en ellas obviamente se conectan miles de terminales, teclados y pantallas, que proporcionan, digamos, a una empresa tan grande como la cervecería, que fluya la información. Obviamente es demasiado costosa, por eso es que las grandes empresas solamente la tienen. Aquí vemos un modelo de servidor básico, ¿no? Que nos ayudará a entender de manera chiquita qué es lo que les estaba explicando. Por ejemplo, el SAE tiene un poco más grande que esta, que ayuda, por ejemplo, a que mediante este servidor nosotros nos podamos conectar a este y podamos entrar a la plataforma. Y las microcomputadoras obviamente están dentro de un costo entre los 18,000 y los 500,000 dólares. Maneja gran cantidad de almacenamiento de datos, pero lo más interesante de esto que una microcomputadora es una computadora personal. No tiene capacidad intermedia y obviamente está dentro de lo que se cataloga como computadoras personales, portátiles y portables, lo que actualmente nosotros conocemos. Las microcomputadoras obviamente también están llamadas como PCs o PCs personales, ¿no? Procesadores personales, que obviamente desde el año 81 han estado viniendo evolucionando. Antes eran muy grandes, ahora son muy pequeñas y que obviamente tienen de uso general como las casas, oficinas y salones de clase. Dentro de lo que significa las microcomputadoras, los modelos de escritorio, hay computadoras netbook, hay computadoras de data system, computadoras de mano, las computadoras de bolsillo, los pocket PCs, que obviamente estaban ya muy de moda ya entrando la década del 2000. Estos son las computadoras de modelo de escritorio. Los PCs de escritorio tienen, son pequeñas para uso de un escritorio y que obviamente tienen una caja principal, que tienen ahí todo lo que significa los microprocesadores. Es la computadora más popular y de uso continuo y de crecimiento. Estas son, por ejemplo, las nuevas que han estado saliendo, que son computadoras portátiles o netbooks, ¿no? Que nos ayudan, por ejemplo, una netbook nos ayuda a ser como un tamaño de agenda de 21 por 28 centímetros. Tiene una capacidad de una PC de escritorio, pero cabe en un portafolio, en un bolsillo, y tiene capacidad de expansión. Esto IBM, por ejemplo, sacaba hace un par de años que era un procesador mucho más práctico, que fue desplazado por la Palm de la de la Mac. Y obviamente este es un asistente personal, ¿no? Estos asistentes personales, también conocidos como Palpot, son de menor potencia, pero ayudan a almacenar cosas prácticas y ligeras, como datos, por ejemplo, de compraventas. Obviamente, esta es una foto bastante antigua de lo que significa una computadora, porque obviamente ya sabemos que es en lo que se ha convertido una computadora, que tenía estaciones de servicio de trabajos permanentes para poder portar máquinas de trabajo de escritorio. Las utilizaban los científicos, ingenieros. Ahora en cualquier oficina encontramos una de estas, y que existe un gran potencial para la expansión y el uso de las máquinas. Existen las computadoras de mano, que ahora son mucho más pequeñas y más prácticas, todas son táctiles, ya no tienen el teclado QR, el QWERTY, ya no tienen este tipo de teclado, sino ya que todo es touch. Pero obviamente por un tema de conocimiento, las computadoras de mano por lo regular carecen de partes móviles, ¿no? Incluyendo unidades de disco, ¿no? Tenían también una tecnología básica para poder manejar aplicaciones estándar de computadoras que podían tener acceso a una computadora a través de un puerto o un cable.
ahora sí tenemos las computadoras de bolsillo, que son mucho más prácticas, ¿no? Para poderlas utilizar. Las computadoras de bolsillo de mano son originalmente diseñadas como agendas electrónicas. Y hoy en día estos dispositivos pueden realizar muchas de las funciones que una computadora de escritorio. Puedes ver películas, puedes para poder ver tu correo electrónico, puedes para jugar, navegar por internet, reproducir archivos multimedia, etc. Pasemos un poco a lo que significa el software y el soporte técnico de lo que era el sistema operativo. Estamos hablando de que a un inicio teníamos el Windows NT Server, pasamos que el Windows 95, el Windows 97, pero antes de eso obviamente teníamos lo que era el Lotus. En mis tiempos, el Lotus Dominio era lo más actual que podía tener un software de soporte lógico. Dentro de lo que es el sistema operativo, no podemos controlar los programas, porque este sistema operativo es un conjunto de programas que controla el computador y permite que éste pueda realizar distintas operaciones. También tiene diferentes tipos de almacenamiento y de uso de recursos del sistema. El software, por ejemplo, ya pasamos a lo que es el software, ya vimos a lo que es el hardware, ahora vemos lo que es el software. Es un soporte lógico que controla el funcionamiento físico del equipo, ocupando los detalles de hardware, ¿no? Y haciendo sencillo el uso de la computadora. Microsoft diseñó este tipo de software operativo que nos ayuda a poder darle soporte a todo lo que significa nuestras ideas o lo que nosotros queremos trabajar. Obviamente dentro de lo que significa Windows, ya va evolucionando ya hace muchos años atrás y obviamente la Microsoft Office también es el componente ideal para poder tener un cierto grado de procesador de datos. Obviamente dentro de sus principales tareas está proporcionar una interfase gráfica o de línea de comando para comunicarse con el usuario, obviamente con un código QR o binario, ¿no? Administra los dispositivos de hardware de la computadora, administra y mantiene el sistema de los archivos de disco y apoya al software operativo. Obviamente dentro de los sistemas operativos, antes solamente había el Windows, ¿no? Que es muy conocido, pero ahora, por ejemplo, lo ha desarrollado también Linux, lo ha desarrollado la Mac, ¿no? Que son componentes de competidores que tienen componentes esenciales para un determinado grupo de trabajo. Las Mac son conocidas obviamente para poder realizar distintos usos en cuanto al tema de diseño. El Linux es para un tema de programación, el sistema informático, y obviamente el Windows que se compone obviamente de una evolución bastante gráfica y bastante lúdica de lo que significa el Windows y es para un tema de aprendizaje o para un tema de manejo de computadora de casa o oficina. También no podemos dejar de lado lo que significa ahora la tecnología Android y la tecnología móvil, ¿no? Que nos ayuda y nos permite a poder tener dentro de una palma de nuestra mano la mayor cantidad de información lo más rápido posible. Y por último vamos a ver el lenguaje de la programación, que es el conjunto de órdenes de códigos que reciben y se procesa y se entrega la información de acuerdo a parámetros de sintaxis y característicos. Este tema de programación hace que el software y el hardware puedan hablar entre ellos, conjuncionar, pasarse datos. Y obviamente había el tema más básico que era hace años atrás, el BASIC, el Pascal, el C++, que eran obviamente lenguajes de programación de códigos binarios que ayudan a programar y a crear ideas referente a programas de computadora. Ahora obviamente existe también el Java, el HTML, ¿no? El Visual Basic, que son programas actuales que ayudan a realizar programaciones mucho más rápidas. Y nos quedamos acá en el software específico, obviamente que son programas que cumplen una sola tarea, por la cual está específicamente elaborado, como por ejemplo paquetes contables, paquetes de presupuesto,
manejo de inventarios y otros que obviamente son paquetes aislados que solamente permiten realizar una sola tarea. Dentro de lo que significa las aplicaciones programadas, se puede ver, digamos, que varias de estas tareas. Tenemos procesadores de texto, hojas electrónicas, el procesador de texto es el Word, las hojas electrónicas, por ejemplo, son el Excel, los manejadores de base de datos, que son el Access, diseño gráfico y presentaciones, que son PowerPoint, ¿no? Manejadores de proyectos, que obviamente son el Disk Project, ¿no? Los administrativos y los educativos de entretenimiento, que obviamente son varios. Bueno, en fin, les he dado una clase por más resumida de lo que significaba, obviamente, tener el primer bimestre para que podamos un poco conocer las cosas. Si he ido de manera rápida, ustedes ya lo han debido leer, porque ya les he pasado esta presentación. Desde la siguiente clase, vamos a pasar una clase más antes de entrar a nuestro periodo de vacaciones. Ya está disponible el material en la plataforma. Nuevamente voy a compartir mi pantalla. Ya está dentro de la plataforma. Aquí está. Ya está dentro de nuestra plataforma la unidad 1, que es el tema del Internet. Ya podemos abrirlo, el documento, no hay ningún problema, porque obviamente antes teníamos un tema de problemas con el tema de la plataforma. Probablemente ya lo pueden bajar, ya está disponible y se empieza a hablar sobre el Internet. Son 8 hojas, súper facilitas, súper prácticas, ¿no? Y la cual obviamente va a tener como componente que vamos a tener un ensayo y una prueba de conocimiento. Esta prueba de conocimiento no va a tener una puntuación bastante baja, pero el ensayo es el que va a tener la mayor grado de ponderación. Está ya disponible el tema de la unidad temática 1, que ya la pueden bajar de la plataforma, y ya estoy corrigiendo los trabajos que me han presentado hasta el día de ayer. Antes de cortar la clase, ¿tienen alguna pregunta? Disculpe, le dice sobre el ensayo, ¿tiene fecha de entrega? La fecha de entrega va a ser hasta, si es que no me estoy equivocando, ya la pueden ver desde hoy y la fecha de entrega es hasta el 12. Pero obviamente ustedes ya entran de vacaciones el 14, ¿no? Entonces lo que yo quiero es que ustedes ya puedan descargar este documento base, lo puedan leer más o menos hasta el domingo 12 y voy a aperturar para que este ensayo se pueda habilitar hasta el 19 de julio. Entonces, cosa que a ustedes les dé tiempo y podamos terminar, digamos, como que a la par y nos pongamos al unísono en cuanto al tema de los 2 primeros bimestres. El primer bimestre que ya presentaron el trabajo y el segundo bimestre que va a ser la presentación de una monografía, ¿no? Que ya les voy a dar el punteo, lo voy a subir ahora a la plataforma y que en base a lo que hemos aprendido el primer bimestre de esta presentación que les he pasado ya, más este resumen cortito de lo que es el Internet, un trabajo de monografía de investigación, que eso va a servir como su segundo nota parcial. Ya, gracias, Lick. De nada, Elton. ¿Alguien más? Liz, una pregunta. Ana, ¿cómo estás? Dime. Buenas tardes, Liz. ¿Vamos a tener algún cuaderno o alguna cosa donde vamos a poder hacer resumen o directamente a la plataforma lo vamos a hacer lo que se indican? En realidad, el ensayo que les voy a pedir, solamente van a ser subidas a la plataforma. O sea, ustedes lo van a elaborar y lo van a subir así como el primer trabajo, van a subir el segundo trabajo y todo se almacena ahí. Así que no va a haber ningún inconveniente, la nota va a estar en función al trabajo que ustedes tengan. Entonces, el manejo de la plataforma es básica para que nosotros podamos interactuar entre ustedes, ¿no? Entonces, les voy a dar el trabajo va a estar abierto supongo, desde el día jueves o viernes. Ya ustedes ya tienen que descargar el tema del documento base que ya está disponible
Y en función a eso, el ensayo va a ser subirlo a la plataforma y obviamente lo vamos a hacer como el primer trabajo en formato Word, o si alguien quiere o alguien gusta, lo puede hacer manualmente, le puede sacar una foto, lo convierte en PDF y lo manda a la plataforma. Ya, listo. Y listo, para el ensayo, ¿va a tener algunos puntos el ensayo? Directamente, ¿no? Los ensayos o las monografías es tu segunda nota parcial, por lo cual es el Ya. 80, vas a valer el 80% de la nota del parcial. Y una prueba de conocimiento de 20 puntitos, así súper rápida, súper chiquita, del documento base de la unidad 1. Ya, listo. Gracias. De nada. Licenciado, buenas noches. ¿Hasta Buenas cuándo nos noches. entregaría la nota de trabajo, del primer trabajo? Estoy calificando, o sea, no les voy a entregar, ustedes tienen que entrar a la plataforma y ya pueden ver su nota. O sea, así de práctico, o sea, ustedes entran a primer parcial y ustedes van a ver en su nota o al lado, ahí arriba dice calificaciones, Micrófono. ¿no? Entonces las calificaciones ya están. O sea, si tú ves, por ejemplo, aquí, te voy a compartir pantalla súper rapidito, y esto lo puedes hacer en todas las materias. Aquí dice calificaciones, aquí te sale lo tuyo, aquí dice mis calificaciones. Entonces tú pones aquí mis calificaciones, ¿no? Y te sale obviamente las calificaciones de lo que era. Yo tengo obviamente las calificaciones de absolutamente todos ustedes, ¿no? Que las tengo que llenar. Obviamente si alguien me presenta, digamos, un trabajo, yo lo corrijo y automáticamente va a salir aquí. La calificación va a ser en base a lo que estamos hablando, pero ya tú puedes ver de manera práctica, tú entras con tu usuario a la plataforma y ya puedes ver cuánto te he puesto en el trabajo, si es que estoy corrigiendo. ¿Alguien más? Antes de que se termine, ya queda menos de un minuto. El licenciado. Dime. Cintia, dime. Consulta, que hace ratito mi computadora se ha colgado. Le quería preguntar, o sea, ¿de qué ensayo está hablando? ¿De lo que estamos viendo ahora, del tema? Nuevamente te repito, va a haber un ensayo del segundo bimestre, en tiempo cortito te lo voy a hacer, y ese ensayo va a ser la nota del segundo bimestre. Así que estate atenta, entra a la plataforma y ve el contenido de la unidad 1, que ya está disponible, que la puedes descargar, y yo les voy a dar un trabajo, que es un ensayo, una monografía que tienen que hacer como segunda nota del bimestre. ¿Ok? Ok, ya licenciado. Muchas gracias. Y bueno, espero que haya resumido un poco lo que significa el primer bimestre, perdón que haya corrido de manera tan rápida, pero necesitaba obviamente hablar con ustedes y mostrarles esto. Desde la siguiente clase, que va a ser la última antes de que entren a su receso,